Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos aquí terminando con el artículo sobre confesión y hablamos la semana pasada sobre confesión y absolución y como hermano Ediberto mencionó, sería muy bueno para hablar un poco más sobre el oficio de las llaves. Y bueno, ¿todos pueden escucharme bien? Yo sí. Sí, ok. Bueno, perdón, acabo de ver el mensaje sobre el volumen. Y, y bueno, para repasar sobre la importancia del oficio de las llaves, recordamos lo que dice en el Catecismo Menor. Y en cualquier minuto, si alguien tiene preguntas o comentarios sobre algo que estamos compartiendo aquí, por favor, díganos. Pero para repasar, este es del Catecismo Menor de Lutero y habla sobre qué es la importancia de la confesión y en particular el oficio de las llaves. ¿Qué es la confesión? La confesión contiene dos partes. La primera es la confesión de los pecados y la segunda el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando de ella en lo más mínimo, sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. Aquí es de suma importancia de recordar que es no simplemente la acción de confesar, pero literalmente el entendimiento es que por Dios, por su autoridad, por su poder, por la obra de Cristo en la confesión, cuando está compartiendo la confesión con un pastor ordenado, que puede recibir el perdón como es de Cristo en persona dando la confesión. Otra vez, la diferencia sería importante de entender entre la Iglesia Católica Romana es que este poder no viene del pastor, del sacerdote, pero viene de Cristo mismo. Recordamos en la Biblia cuando Pedro hizo la confesión antes de Cristo que Él fue um, el Mesías, Él fue el Cristo, es que esto significa que Él es lo que tiene el poder de Dios, Él viene en el nombre de Dios. Y aquí también la respuesta de Jesús fue para indicar que en la confesión que Pedro hizo, ya Él va a dar el permiso para dar perdón en el nombre de Él, porque Él es solamente lo que tiene el poder de dar perdón por los pecados, porque Él es solamente lo que puede pagar a los pecados. Y cuando hablamos sobre qué pecados hay que confesar, como mencionamos, no es necesario de indicar todos los pecados que tenemos, porque por uno es imposible. Y la idea en confesión y absolución es que Dios nos da este regalo en nuestras vidas, cómo podemos llegar enfrente de Él y confesar nuestros pecados para ser librados del peso, de la tristeza, del sentido de culpa y todo con la intención de mejorar nosotros mismos, de vivir una vida en acuerdo con la voluntad de Dios. Por seguro, después de cada confesión y absolución, todavía somos pecadores, pero la idea es que en esta relación regularmente que tenemos con Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, sus sacramentos, estamos conformando a la imagen de Dios diariamente. Nuestros bautismos nos traen regularmente al punto de ser renovado. En la idea es como estamos nacidos cada vez que confesamos y somos perdonados en los pecados. Um, ¿Y cuáles son tales pecados? Bueno, pensamos de sobre las cosas que debemos y no debemos hacer. Y es obvio que no es muy difícil de
indicar qué son pecados en el mundo. Am, la dificultad en el mundo hoy es que cuando hay entendimientos y enseñanzas, cosas en la sociedad que son aceptados como no es un pecado. Y recuerda que aquí es como el diablo funciona. La idea del diablo es para, antes que alguien comete un pecado, para poner en su mente que, bueno, en realidad esta cosa no es tan seria. Pero en realidad él sabe que es un pecado y el momento que comete un error, un pecado, él está listo para condenar a ti y a los otros para sus errores. Pero sabemos que um, en el mundo la meta es para tratar de decir que algo no es pecado para que pueden ser aceptado. Es, es común en cualquier sociedad en el mundo y puede ser sobre puntos diferentes, pero siempre es la misma idea de tratar de hacer algo que es pecado, de no ser considerado como es pecado. Y en esta manera es aceptado más y más diariamente y estamos apartando de Dios en el mundo donde vivimos. ¿Hay preguntas o comentarios? So- Bueno, sí, Solamente pregunta. la parte de lo que es ser penitente y ser impenitente, que me gustaría que sea visto, porque en realidad cuando una persona confiesa sus pecados, eh, si es honesta o es hipócrita en lo que hace, eso lo sabe Dios y lo sabe él. Ujú, Entonces, una persona puede ser que es impenitente, pero que públicamente confiesa su pecado o al contrario, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros tenemos claridad de cuando una persona es penitente y está confesando honestamente sus pecados, nosotros tenemos la responsabilidad de recibirle nuevamente en la familia de la fe. ujú. Ahora, cuando es impenitente, puede ser que no nos demos cuenta. Puede ser que él está intentando engañar a Dios y a los hombres, ¿no? Porque ese es parte de ese alguien por ahí contando la anécdota del alacrán o el escorpión y de la rana. Pareciera que en algunos casos parece parte de la naturaleza, ¿no? Este, del ser humano. Pero en realidad, cuando una persona este, eh, no está siendo honesta, en su arrepentimiento de su pecado, Dios lo sabe. Ujú. Y Dios sabe exactamente sobre nuestra mente y nuestros corazones. Y eso es algo que nos debe no asustar o preocupar, como que me está vigilando. Ujú. No, al contrario, debe llenarnos de todavía más confianza en el Señor, más certeza de que tenemos a este amigo cuidándonos y protegiéndonos, ¿no? A la misma vez y velando por nosotros, ¿no? Bueno, como un comentario ahí que creo que a veces puede escaparse esa parte, ¿no? Sí, es bien importante este asunto sobre arrepentimiento y yo recuerdo una historia que compartió un profesor en el seminario. Él servía como un pastor en California por muchos años antes de ser un profesor y estaba compartiendo una situación de dos hombres. Y estos hombres estaban involucrados en un parte de su vida que fue obvio que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y escucha que en los dos circunstancias, yo no voy a decir qué fue el pecado específico, porque en un sentido no nos importa, porque sabemos que
un pecado que es más fuerte para otra persona puede ser diferente que lo que es más fuerte para mí y ustedes. Pero en este caso, dos hombres, y fue bien conocido que ellos estaban involucrados en algo en su vida que fue completamente en contra a la voluntad de Dios. Pero en un caso, un hombre tuvo mucho orgullo. Él siempre estaba diciendo que no era algo malo en su vida, que sus acciones no importa. Él no vio sus acciones como estaban cometiendo pecados, a pesar que fue muy claro en las enseñanzas de la Biblia, de la iglesia, etcétera. El otro lado, este hombre siempre luchaba con este pecado. Y él trataba de prevenir, de participar en este pecado, pero a veces por la falta de fuerza, él falló y cometió un pecado. Y en un día, en un culto, los dos hombres estaban presentes a la Santa Cena. Bueno, el caso de un hombre luchando, tratando de cambiar su vida, ah, él estaba permitido para recibir la Santa Cena. El otro, con mucho orgullo, que negó que estaba cometiendo pecado, el pastor tuvo que decir que él no pudo dar la Santa Cena en este momento. Este segundo hombre estaba muy enojado y inmediatamente él estaba listo para mostrar el otro hombre. Sí, pero él también, todos saben que él a veces hace lo mismo que yo estoy haciendo. Sí, pero la diferencia es que él estaba tratando de cambiar su vida. Él estaba confesando sus pecados y recibiendo el perdón del pastor. Nunca es la idea que somos personas perfectos. Tenemos que recordar eso. Cada vez que llegamos a la Santa Cena, alrededor de otros hermanos, hermanas en Cristo, recordamos que nosotros somos pecadores. Pero eh, la idea es que Dios está trabajando en nosotros por su Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, estar más en la imagen como Dios. Y necesitamos recordar eso porque al mismo momento es bien claro que no podemos ver adentro del corazón de cualquier persona. En el caso del hombre que pareció arrepentido, es posible que en realidad en su corazón no era, pero tratamos con nuestras habilidades que tenemos como pastores, como otros cristianos, tratamos de ver cómo parece, si ellos están tratando de cambiar sus vidas. Y eso es algo que es la única cosa que podemos hacer. Aquí también hay un punto muy importante en la iglesia luterana que nosotros entendemos que hay una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Y eso es solamente decir que, bueno, un cristiano debe asistir, debe al culto, debe estudiar la Biblia, debe creer, debe hacer todas las cosas que un cristiano es como en un sentido como eh, obligado a hacer, es porque sabemos que estas son las maneras que crecemos en la relación con Dios, en el culto, en estudios bíblicos, um, pasando tiempo con otros cristianos, en amistad. Pero también entendemos que eso no es como la certeza de saber que fe que es real existe en el corazón de una persona. Sí, es posible que una persona puede hacer todo lo que debe hacer o que parece que están haciendo
asistiendo al culto y trabajando con la iglesia, pero es posible que no tiene fe real en sus corazones. Y bueno, no podemos decir con respecto a esta situación, porque no podemos ver adentro de sus corazones, pero por lo menos tratamos de ver con lo que es obvio, con sus acciones. La distinción aquí también es sobre lo que enseña en la Iglesia Católica Romana, porque ellos enseñan que ponen el enfoque más en la acción externa, la acción que una persona hace. Si va al culto, si va a la confesión, si recibe la Santa Cena. Eso es parte, pero no es todo. También requiere fe, real fe, que existe en su corazón. Bueno, preguntas, comentarios. Pastor, Sí, Clementino, sí, gracias. yo quería hacer, bueno, hay, hay versículos bíblicos que nos llenan de paz, de tranquilidad en cuanto al pecado. Ujú, Por ejemplo, hay uno que dice que, bueno, si hacemos lo que no queremos, entonces ya no lo hacemos nosotros, sino el pecado que mora en uno. ujú, Hay otro que dice que si alguno pecare, tenemos a Jesucristo hombre como abogado. ujú. Pero hay uno que me causa eh, un interrogante de hace mucho rato que la tengo, sobre Hebreos 10:26, donde Ujú. dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Para ver si nos ayuda a entender un poquito más ese versículo, pastor. Sí, perdona, ¿puede decirme otra vez? Es como Hebreos 10:25. 10:26. 10:26, perdón. Permíteme para ver un momento. Si con toda, ok, 10:26, Hebreos. Sí. Después de haber recibido. Ok, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, en estos versículos, y voy a leer también versículo 27, 26 y 27, y 28. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaran en contra. Bueno, si puedo explicar correctamente, es decir que um, eh, en realidad, si sabemos que es la verdad, espero que yo puedo expresar correctamente, pero si sabemos que es la verdad, ah, pero todavía estamos con intención cometiendo errores, pecados. En realidad no aceptamos. Es como una persona que vive su vida en contra de la voluntad de Dios eh, con intención. Am, para mí, el entendimiento de ese versículo es no que las personas están tratando de cometer los errores, pero este versículo habla específicamente contra las personas que tienen intención de cometer pecado, no necesariamente simplemente hacer pecado, porque es entendido que cometemos pecados regularmente, diariamente, y este es el punto que necesitamos un Salvador. Pero si hacemos con intención, indica que fe no existe, fe propia no existe en nuestros corazones. Eh, ¿Entiende? O eso, espero que eso es una explicación. Sí, pastor.
Sí. Sí, y sería bueno, estaba revisando ahí los comentarios de la Biblia, de la Reforma, que bueno, la Biblia de la Reforma tiene muy buenos comentarios que podíamos tomar y considerar, pero hay una interesante referencia a que describe el pecado contra el Espíritu Santo, tema que fue tratado esta mañana en el sermón del pastor. Y hay, como dice ahí, una descripción de ese pecado contra el Espíritu Santo, que es un tema de interpretación desafiante, porque a veces se ha interpretado equivocadamente esto, ¿no? Lo hemos mencionado en otros momentos. Pero también, si persistimos, dice, haciendo lo que sabemos que es malo, ya no queda más sacrificio. No dijo ya no hay arrepentimiento, ya no hay remisión, sino que no hay más sacrificio. O sea, que no hay una segunda cruz. Entonces, y creo que hay una referencia ahí de que si morimos, ¿no? Déjame ver si muere sin falta, cualquiera que desobedece la ley muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3, bueno, eso no es. Pero lo que estoy diciendo es, hay una referencia a eso, a este especial tema de un pecado no perdonado, porque si yo conozco es la verdad que me ha sido enseñada, y aún así la rechazo, y aún así peco intencionalmente, no me queda más de lo que ofrece ahí, juicio, fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Entonces, tener estas cosas en cuenta, ¿no? Sí. Y para decir en corto, si espero que estoy explicando correctamente, pero es decir que si alguien desea vivir de acuerdo con la ley, tiene que recibir las consecuencias de la ley. Es como el entendimiento de la ley en la vida de un creyente, un cristiano, fue que es que un cuidador nos cuida hasta el momento que Dios puede dar algo más, ¿cómo se dice? Ah, antes que Dios puede proveer el Salvador que necesitamos, la ley fue lo que Dios estaba usando para mostrarnos la severidad, la dificultad, la imposibilidad que podemos seguir la ley. Y si si sabemos la verdad, si tenemos la verdad, el mensaje de la verdad, pero estamos viviendo una vida en contra de la verdad, en esencia estamos diciendo que deseamos vivir por nuestras propias obras y tenemos que seguir la ley para recibir salvación. Y si tratamos de hacer eso, fallamos y no podemos ser salvados por nuestras propias obras. Como Heriberto mencionó también con respecto al texto de hoy que habla sobre la obra del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en rechazar. Recordamos que tuvimos unas conversaciones de eso y es interesante que podemos hablar y también mencionar varios ejemplos sobre pecados horribles. Y ustedes saben que en particular los niños siempre desean pensar sobre los pecados extraños o circunstancias horribles para decir sí, pero es posible que Dios puede perdonar y bueno, nosotros como humanos que saben la severidad de pecados y sabiendo que hay tantas personas malas en el mundo que han cometido crímenes horrible. Sí. No podemos admitir que ellos pueden ser perdonados, pero Dios nos dice que
el único pecado que no puede ser perdonado es rechazar el Espíritu Santo. Y la razón es porque entendemos que es el Espíritu Santo que nos ayuda en tener fe. Y si no tenemos fe y si no entendemos quién es nuestro Salvador, en esencia no tenemos una relación con Él. Pero excelente pregunta. Y Hebreos habla mucho sobre la ley y el deseo de alguien que desea vivir en acuerdo de la ley o en contra de la ley. Y si deseamos vivir por nuestras obras propias, en esencia estamos diciendo que no necesitamos un Salvador. Bueno, ¿otras preguntas o comentarios? No. Bueno, gracias. Y bueno, para repasar un poco más sobre el oficio de las llaves, ¿dónde está escrito esto? Así escribe el evangelista San Juan capítulo 20, cuando dice, recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Y entendemos que esta es parte de la razón cuando hablamos sobre la definición de qué es un sacramento. Explicamos que tiene 3 requisitos. Fue iniciado por Cristo, da el perdón de los pecados y también un elemento externo. Y aquí es donde entendemos la importancia sobre confesión y absolución que nos da la oportunidad para ser perdonados. Y es algo dado directamente de Dios. No es específicamente la Iglesia Católica, pero existe en la confesión de quien reconoce que que Jesús es el Cristo, es el Salvador. Es algo dado a la Iglesia y por extensión de la Iglesia dado al pastor para dar permiso a perdonar las personas de sus pecados. La pregunta fue también es que si es posible que un cristiano puede perdonar a otro. Sí, así es. Y habla de eso más amplio aquí en la definición. En sus Biblias, depende en qué versión tiene. En lo que yo tengo es la versión RVC y también pienso que las letras están un poco más grandes, pero empieza en página 109. Pero la pregunta es que entonces solo los pastores pueden perdonar pecados. La respuesta es que no. A todos los cristianos se les da la palabra de perdón de Cristo para que la proclamen personalmente en sus oficios y vocaciones cotidianas. Pero al mismo momento es que la práctica es que es mejor, es el oficio de un pastor para ejercitar este oficio para la iglesia. En pregunta 347, pregunta, ¿puede cualquier cristiano sin un llamado legítimo ejercer públicamente el oficio de las llaves? Y la respuesta a esta es no, porque lo que es clave es ejercer públicamente el oficio de las llaves. Y dice, no, pues si bien el oficio de las llaves es dado a toda la iglesia en general, solamente a los ministros, pastores, debidamente llamados, se les delega esta responsabilidad que ejercen públicamente en nombre de la iglesia. La autoridad no viene del pastor, viene de su oficio, de la iglesia, y él es encargado de ejercer por la iglesia. ¿Y qué crees según estas palabras?
Cuando los ministros debidamente llamados de Cristo por su mandato divino tratan con nosotros, especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana, y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, creo que esto es tan válido y cierto también en el cielo, como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. Aquí es tan importante recordar, no es algo que hacemos simplemente para confesar a un pastor y a un sacerdote sin entender que la absolución viene directamente de Cristo. Y eso no tiene la intención de dar crédito al pastor, al sacerdote, pero es para decir que el regalo es dado a la iglesia, de la iglesia, la autoridad en el oficio a un pastor para ayudar al pueblo de Dios en su necesidad. Un punto que menciona también es algo sobre, aunque no es seguro que Lutero lo escribiera, el oficio de las llaves en su catecismo menor, refleja su enseñanza y fue incluido en el catecismo menor cuando él aún estaba vivo. ¿Preguntas, comentarios del oficio de las llaves? Bueno, un comentario de este oficio importante y lo que se refiere cuando habla de las llaves. Ven la figura de 2 llaves ahí que han sido mencionadas en otras ocasiones, ¿no? Que el que tenga el llavero más grande ahora tiene el oficio de la llave. Pero en este caso, esto dice, es un poder espiritual que Cristo ha dado a su iglesia en la tierra. Y bien, ciertamente, para esto las congregaciones eligen y llaman ministros de la sagrada palabra, los cuales ejercen las funciones del oficio de las llaves. Estamos hablando de los pastores, ¿no? Y le llaman oficio de las llaves porque el pasaje que hemos leído habla de remisión de pecados, se abre el cielo cuando son perdonados los pecados, o retención de ellos, se cierra, como cuando te abre o cierra con las llaves. Y esta autoridad, este poder espiritual dado por Dios a su iglesia, es ejercido por aquellos que están llamados para ejercer este oficio. Entonces, es algo que nosotros tenemos claridad cuando llamamos a un pastor en nuestras iglesias. Cuando un pastor es llamado o es comisionado por la Iglesia Nacional, él es el que tiene este oficio. Y bueno, evidentemente, ¿qué implica? Bueno, implica que ejerce, y busco textualmente, quise buscar la hoja de llamado para que veamos lo que implica. La hoja de llamado dice que el pastor ejerce cuidado por las almas de las familias, los enfermos, los débiles, desconsolados y desviados del camino. O sea, esa es la tarea del pastor, el tener el cuidado de las almas de los hermanos de la iglesia. Él ejerce el oficio de las llaves en forma pública y privada, de acuerdo a las escrituras. O sea, y hemos leído que esto está en la escritura. Entonces, ¿qué debe hacer la congregación cuando hace este llamado? Mira el compromiso que hace la congregación para con su pastor. Dice, la congregación se compromete a dejarse instruir y amonestar en la palabra de Dios, sujetándose a la misma en todas las cosas debidamente, facilitándole al pastor el cumplimiento de su oficio, actuando con una conducta cristiana y conciliable. Entonces, tenemos que tener ese aprecio, no solo al pastor, sino a lo que Dios ha instituido para que las almas nuestras sean cuidadas, para que el rebaño sea cuidado. Y no es que el pastor está ahí como un carcelero vigilándote.
está al pendiente y al cuidado para proteger, para cuidar por tu, no, no es que depende de él, pero él está ahí para tratar de ayudarte en este cuidado que debe tenerse por nosotros, porque está interesado y preocupado por nuestra eternidad en los cielos. Porque alguien decía por ahí, vamos a vivir para siempre. El asunto es dónde, si en el cielo o en el infierno. Entonces, así que ese cuidado y ese deseo está en el llamado, en la vocación, en el corazón del pastor para cuidar el rebaño. Y por eso la iglesia le da a él ese ejercicio de ese poder o autoridad para cuidar a los hermanos. Y entonces cuando es necesario ser amonestados por el pastor, pongamos atención. Cuando es necesario ser instruidos, pongamos atención. Porque así es que funciona nuestra iglesia o la iglesia cristiana, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Gracias, hermano. Y como siempre, recordamos que la idea es que Dios está ayudándonos, dándonos estos regalos regularmente para ser fortalecido, para ah, en fortalecer la relación con Él y también con nuestros prójimos, con nuestros parientes, todo el mundo. Porque cuando estamos en esta relación con Él, sabiendo lo que está de acuerdo con su voluntad, lo que está en contra, um, como en cada relación a veces se necesita disciplina. Si no, una persona aparte completamente o piensa que no hay nada malo con lo que está haciendo. Y en esta manera, la idea es que el pastor puede trabajar con las personas para ayudar y celebrar con ellos en sus vidas, pero también a los momentos cuando necesitan escuchar la ley, ellos pueden ellos no deben dar el perdón. Este es un momento que ellos tienen que reflejar sobre sus pecados cuando no son impenitentes. Bueno, Un comentario, pastor, que por sí, favor todos tienen acceso al Catecismo Menor de Lutero que está en estas Biblias. Si alguien no tiene, con mucho gusto le obsequiamos una de las Biblias. Tiene el Catecismo Menor. Y en el Catecismo Menor no estamos hablando cosas que están inventadas de nuestra cabeza, estamos hablando de cosas que son bien claras en nuestra iglesia. Y revisando eso, usted lo puede revisar con calma. El oficio de las llaves ahí en el A93 creo que es, página A93 del Catecismo Menor, lea y relea sobre el oficio de la llave. Hay otras áreas también que son muy buenas del Catecismo Menor, por ejemplo, la tabla de deberes. Esto me parece que es un tema importante, por eso fue atraído otra vez, pero usted lo puede leer con calma también. Tiene el acceso a la Biblia y si no lo tiene, con gusto, y al Catecismo Menor de Lutero. sí, y también CPH ofrece el catecismo menor en un forma electrónico. Yo puedo proveer un link también en caso si no tienen sus Biblias, pero si tienen sus teléfonos y tienen interés, pueden leer el catecismo menor y ofrece en muchos diferentes lenguajes. Pero sí, y el catecismo menor como hemos dicho, es como un mapa que nos ayuda para entender las escrituras. Todo que existe en el Catecismo Menor no es inventado por Lutero o Melanchthon o cualquier persona, pero son sacados de la Biblia con la intención de ayudarnos como entender la Biblia mejor. Es una guía en esencia y por el Padre Nuestro, el credo apostólico, las explicaciones sobre el bautismo, la Santa Cena, nos ayuda a entender mejor lo que Dios
está haciendo en nuestras vidas en esta relación con Él. Bueno, por el artículo de hoy, la idea fue para hablar sobre el artículo 26, la distinción de carnes. Si tuvo oportunidad para leer el artículo, es muy, muy largo y aquí estamos dando solamente como un breve repaso sobre de lo que consiste y habla sobre las tradiciones humanas que mantienen el ayuno y las observancias especiales como restricciones dietéticas como medio para ganarse favor con Dios. Y tenemos que identificar que práctica de ayunar no es decir, que es algo malo. Como luteranos, por seguro no estamos en contra de hacer un ayuno o otras disciplinas espirituales. En verdad, yo estoy en favor de estas prácticas porque puede ayudarnos en entender más correctamente la dificultad de ser dedicado a Dios. En muchos casos podemos entender la dificultad en ayunar o hacer una disciplina espiritual, pero el peligro puede ser que nosotros podemos poner la confianza en estos asuntos en vez de entender que es como una herramienta de ayudarnos a crecer en nuestra fe. Puede ser muy fácil decir, bueno, ayuno cada día y yo voy al culto y yo no como carne los viernes o otros días de la semana, cualquier cosa. Cuando estamos haciendo eso, estamos poniendo la confianza en las acciones en vez de la intención de ayudarnos en crecer en nuestra fe. Las disciplinas espirituales han sido una práctica por muchos siglos en la iglesia. Cuando alguien desea ayunar por un periodo de tiempo, puede ser 40 días o puede ser unos días de abstener de unas comidas que prefiere. No sé, puede ser lo que decide, pero la idea es para enfocar su mente y sus acciones en llegar y estar más cerca a Dios. Y por eso no estamos en contra de ayunar, pero es la idea si eso está apartándonos de la confianza en la obra de Cristo. Si bien el ayuno y otras prácticas son prácticas espirituales útiles, pero no justifican al hombre ni ofrecen salvación. ¿Preguntas o comentarios o alguien para compartir experiencias que ustedes han tenido en esta área de disciplinas espirituales, ayunar, etcétera? Lo que estaba pensando, porque es que el título de acá es la distinción de las comidas. Cuando habla de la distinción de las carnes, pues cuando estaba por Sudamérica, usted allá no pide pollo o puerco. Usted tiene que estar claro de que está hablando de carne de pollo, carne de cerdo, carne de ganado. O sea, no es, por eso estaba el asunto de la distinción es distinción. Me gusta más el otro título, la distinción de las comidas. Sí. Y no es que vamos a diferenciar entre ese tipo los diferentes tipos de carne. Incluso, pero bueno, ya son las 11:50, pero es interesante echarle una leída a este tema. No sé si va a terminar acá o va a seguir, Pastor, pero Sí, muy interesante aquí las invenciones que se han creado, y el artículo lo habla.
se inventaban a diario nuevos ayunos, se inventaban nuevas ceremonias, nuevas órdenes y cosas similares. Y también hay un tema ahí sobre el sufrimiento, sobre que se nos acusa de estar en contra de la mortificación de la carne, por ejemplo, que ese es otro temita que está ahí inmerso por ahí, cuando no es cierto tampoco, ¿no? Porque sabemos que hay sufrimiento por causa de la cruz de Cristo. No es hablando de cualquier sufrimiento causado por mí mismo, por ejemplo. Está hablando por causa de la cruz de Cristo, por la fe en Cristo. Entonces, me imagino que podemos leerlo previamente y tal vez, no sé, para la otra semana tal vez abordarlo con detalle, porque aquí hay muchos inventos de la iglesia, por decirlo de una manera, en la historia, ¿no? Sí, well, imagina que lo que puede pasar es que cuando alguien está diciendo, ay, no puedo comer carne en un viernes o algo, puede en un sentido ser un obstáculo para decir que, wow, ¿qué pasa si fallo y yo voy a comer algo de carne o yo olvidé de observar una tradición que fue creada por la iglesia y puede poner más como presión en nuestras almas. Y, en un sentido, eso no es completamente malo, si puede reenfocarnos en Cristo, pero lo que pasa es que es más fácil para un ser humano, en vez de poner el enfoque de Cristo, de decir, yo tengo que trabajar más duro, yo tengo que ser mejor. Y otra vez, el enfoque ya existe en la persona, en vez de estar puesto en Cristo. Yo opino igual que Edilberto, pienso que esto todavía le podemos meter un poquito de profundización a este aspecto, porque este artículo, porque yo sí creo que hay tradiciones y yo escuchaba hace unos años a un pastor evangélico que estaba hablando de la cantidad de cosas que se han inventado, incluso con el ayuno, la gente con las dietas ha juntado un tema espiritual con prácticas de otro orden y lo que parece ayuno lo han llevado para el tema físico ya y se ha inventado mucha cosa. Se ha inventado mucha cosa y se ha perdido y como dice Gilberto, no es una iglesia específica, sino se ha vuelto una cuestión totalmente desenfocada y a la luz de cada interpretación. Y yo creo que sí amerita hacerlo como una mirada y como buscarle la línea de esa reflexión, me parece a mí. Sí, es tan correcto. Bueno, si ustedes pueden pensar también sobre si tiene sugerencias sobre como unas prácticas espirituales o bueno, para mí yo pienso que sería interesante escuchar porque otra vez, no es decir que son malos, es el enfoque que viene con estas prácticas. Si estamos haciendo como nos ayuda para ser más santos, bueno, eso no es el caso. Somos santos por la obra de Cristo, pero puede recordarnos sobre la dificultad de ser personas buenas y puede ayudarnos en poner atención, meditar en la palabra de Dios por un tiempo. Y por eso las escrituras normalmente recomiendan, es bueno para hacer como una disciplina espiritual por un tiempo, como un tiempo limitado para que puede hacerlo, terminarlo, pero siempre con la idea de fortalecer a alguien en su fe. Sí. Me quedaría con poner atención a los méritos, a no menospreciar los méritos de Cristo.
Porque cuando hacemos mucho énfasis en méritos personales, en prácticas personales, en sacrificios personales, estamos despreciando o menospreciando los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces empezamos a poner más atención en, como decía mi amigo, en que, bueno, me voy a sacrificar mucho porque voy estos 40 días, no voy a beber vino. Entonces, el ayuno de él era ese, no iba a tomar vino. Entonces, qué gran sacrificio, ¿no? El pobre hombre iba a sufrir mucho. Ahora yo puedo ir al cielo porque yo no bebí por 40 No bebí días. vino en 40 días. Entonces, cosas así, pero no todas las veces que ustedes han visto que en varios pasajes tenemos que tener ese cuidado de no menospreciar los méritos de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Porque ahí es donde está, eso es un desprecio que no debemos permitir hacer, ¿no? Por nuestro propio bien, o sea, poner atención en otras cosas que a lo que Cristo hizo por mí no está bien. Exacto, exacto. Bueno, gracias hermanos, hermanas, por todo. Y vamos a concluir aquí. Y si tiene oportunidad para leer más en este artículo, también el próximo, sería muy bueno. Y si no hay más preguntas o comentarios, vamos a concluir aquí. Bueno, espero que todos tengan un feliz domingo y una semana excelente. Gracias, pastor. Igual, feliz Gracias a domingo. todos. Gracias, pastor. Tenga un buen día a todos.